Bienvenidos hermanos y hermanas. En las últimas 5 semanas, hemos tenido la oportunidad de ver a Jesús hacer un proceso de formación de sus discípulos, especialmente de Simón Pedro. Y hoy vamos a ver, ¿qué es la última etapa? La etapa absolutamente necesaria, pero más desafiante en este proceso de ser el discípulo de Jesús. Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la unidad del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor perdón porque no hemos sido los discípulos que Dios nos ha llamado a ser. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas, que superan todo deseo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios le ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo,
sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Escuchemos una proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciendo: «No lo permitas, Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque de modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que me quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Y qué podrá dar uno a cambiar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Entonces, uno de los propósitos de los evangelios escritos era hacer de personas discípulos de Jesucristo. De hecho, es el propósito más importante. Y en los últimos evangelios, por más de un mes ahora, hemos escuchado cómo es ese proceso de hacer discípulos. Se acuerdan muy bien. Hace un mes escuchamos de la multiplicación de los panes y los peces. Y ese primer paso de hacer discípulos es revelar el poder de Dios que viene por medio de Jesucristo. El poder. Y los discípulos se quedaban asombrados por ver qué es la posibilidad que tiene este Jesús. No es solamente un maestro, un rabino, un profeta,
porque Él ha multiplicado para dar a comer a 5,000 hombres más mujeres y niños. Pero además de hacer ese milagro, Jesús también dijo a sus discípulos que ellos mismos tenían el mismo poder si tuvieran fe suficiente. Porque ¿qué vemos después de eso? Vemos a los discípulos en su barco en medio del mar de Galilea y ellos ven a Jesús caminar encima del agua y Simón Pedro dice, si eres tú, Señor, mándame ir para ti caminando sobre el agua. Y Jesús lo hace. Entonces, Él revela aún más su poder. Tiene poder sobre la naturaleza. Y Él puede compartir ese poder con Simón Pedro, si Simón tiene fe, si no se distrae, si no se llena de miedo, pero si mantenga la confianza en el Señor. Después de eso, vemos que Jesús sana a la hija de la señora cananea, enseñando otra vez a los discípulos que Él es Dios, que tiene el poder hasta sobre las enfermedades y que ese poder, esa revelación del poder de Dios no es solamente para las ovejas perdidas de Israel, sino para todo el mundo. Y la semana pasada, ¿qué vimos? Jesús pregunta, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen que eres ese profeta, otros otro profeta, otros otro profeta. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús dice, no son los hombres que te ha revelado eso, Simón, sino mi Padre en el cielo. Y ahora tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, hemos visto, Simón Pedro ya es no solamente un discípulo más, es la piedra sobre la cual se va a formar la iglesia. Entonces nosotros estamos pensando, no, Pedro ya llegó, es formado, es el primer papa. Qué cosa que Dios ha hecho, qué maravilla. Y hoy vemos al mismo Simón Pedro. Ay, Señor, eso no te puede suceder a ti, pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. No intentes hacerme tropezar en mi camino. Entonces Pedro, que era la piedra sobre la cual la iglesia fue edificada, ahora es como piedritas sobre la cual la gente se va a tropezar. ¿Por qué? Porque ha perdido su enfoque en lo que Dios quiere hacer y lo que Jesús le quiere revelar. Pedro otra vez está pensando según sus propios criterios. Ha dejado los criterios de Dios y es por eso que Jesús dice, apártate de mí, Satanás, porque Pedro se perdió. Pero ese proceso de formación todavía no ha llegado a su plenitud. Dios todavía está formando a San Pedro. Y vamos a ver a Pedro decirle a Jesús, yo te seguiré hasta la muerte. Y sabemos muy bien que la noche antes de la muerte de Jesús en la cruz, Pedro niega otra vez a Jesús. Pero todavía Jesús no abandona a Pedro. ¿Y por qué?
porque tenemos que volver hace 3 semanas a cuando Jesús le dice, hombre de poca fe. Nunca dijo hombre de ninguna fe, hombre de poca fe. Y en eso Jesús tiene mucha paciencia con Simón Pedro, con los discípulos y también con nosotros, porque Jesús sabe que Pedro va a ser la piedra. Jesús lo sabe, pero la formación no se ha terminado todavía. Dios tiene más que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar para nuestra propia vida espiritual. Muchos piensan, ya soy bautizado, ya acepté el Espíritu Santo, ya soy formado. No, estamos en los primeros pasos de la formación, porque Dios tiene mucha paciencia con nosotros para formarnos, para hacernos sus discípulos, pero tenemos que hacer lo que Jesús dijo a Simón Pedro hace unas semanas. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Pedro se distrayó, se llenó de miedo y perdió la confianza en el Señor. Si nosotros nos vamos a formar como discípulos de Jesucristo, bien vale la pena tomar su misalet en la casa y leer otra vez todos estos evangelios a que hemos escuchado, reflexionar un poco, orar, pedirle al Señor la fe, la confianza en el Señor, la esperanza para seguir siguiendo a Jesús. Ustedes saben, muchas veces la gente dice, ay, yo no sé por qué estas cosas tan terribles me han sucedido a mí. Yo he vivido mi vida con fe, he hecho mis oraciones, he hecho todo que el Señor me ha pedido. ¿Por qué me ha sucedido estas cosas horribles, esa enfermedad, esa pobreza, esa ruptura del matrimonio, qué sé yo? Y tenemos que decir la misma cosa. Dios te está formando. Lo que hace mucha gente, cuando Dios no da a la persona lo que piden en su oración, dejan de orar. Pero eso nunca podemos hacer, porque Dios está trabajando con nosotros, nos está formando con mucho amor y mucha paciencia. Yo uso el ejemplo de mi propia vida religiosa. Tengo 41 años de ser franciscano capuchino. Cuando yo entré, ¿qué es que yo pedí a Dios en la vida religiosa? ¿Qué es que pedí? El amor de Dios y una vida de pobreza, castidad y obediencia. O sea, una vida de abandonar mi propio placer, mi propia comodidad y mi propia voluntad para hacer la voluntad de Dios completamente. Pero ¿qué pasa? Uno entra lleno de entusiasmo, de pasión. Voy a ser el fraile más pobre, más casto, más obediente. Pero después de un tiempo, ay, ese convento hace mucho frío, ¿por qué no tenemos más calor? Ay, vamos a comer esa comida de pobre otra vez, ¿por qué no tenemos mejor calidad de comida? Ay, ¿por qué no puedo hacer mis vacaciones con mi familia? ¿Por qué tengo que pasar las vacaciones con los frailes en el convento?
ay, yo quiero eso. Y es como uno pierde poco a poco la confianza en el Señor. El Señor, ¿qué me ha prometido si yo vivo la vida de pobreza, castidad y obediencia? Que iba a tener más hermanos, hermanas y padres, que iba a tener más terrenos, no mi propia propiedad, y la vida eterna. Tengo que mantenerme firme en confianza en las promesas del Señor. Ustedes que no son religiosos consagrados, tienen su propia forma de vida. El matrimonio, la vida de soltera, la vida de hacer servicio en la iglesia o en el mundo. Y tienen los mismos retos. Nadie nunca dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. No es fácil. Es sencillo porque tenemos que ser sencillos como niños para confiarnos en Dios para vivir esta vida. Y es una vida linda, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener el enfoque de nuestra vida en el amor de Dios y la voluntad de Dios. Es por eso que cuando recemos el Padre Nuestro, nunca decimos que mi voluntad sea. No, tu voluntad, la voluntad del Señor. Y allí vamos a tener la humildad para seguir a Jesús, para realmente llegar a donde llegó San Pedro, a ser tan unido con Jesús, que cuando llegó al momento de su propia crucifixión por los romanos, él podía decir, no como mi Señor, yo no merezco morirme como mi Señor, que me pongan boca abajo, porque él se dio cuenta de que realmente estaba unido con Jesús y ni la vida ni la muerte podía separarlo del amor de Dios revelado en Jesucristo. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La bondad de Dios es un bien aún más grande que la misma vida. Por eso recorrimos al Señor con nuestras necesidades y las de nuestras hermanas y hermanos, confiados en que el Señor nos atenderá con bondad. Por los líderes de la Iglesia, para que sus palabras y obras nos inspiren a cargar nuestra cruz
y seguir a Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las personas que promulgan las leyes que guían nuestra vida, para que escuchen a los que claman justicia, compasión y misericordia, y tengan en cuenta esos clamores a la hora de hacer sus legislaturas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la creación de Dios y para que nosotros le demos valor y resolvamos cuidar de ella para las generaciones futuras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las víctimas de injusticias, ya sean de índole social, económico o civil, para que estén conscientes de la presencia de Dios en sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por a todas aquellas personas que se sienten incapaces de cargar con su cruz, para que encuentren fortaleza y esperanza en el ejemplo de Jesús y cuenten con la ayuda de sus compañeros de camino, roguemos al Señor. Rogamos especialmente en esta misa por Lisa Ann Cruz, Mindalia Maldonado y Mirna Maldonado, difuntos, roguemos al Señor. No, son vivas. Son vivas. Son vivas. No queremos matarlas de antemano. Dios del cielo, rogamos tu ayuda al poner sobre nuestros hombros la cruz que debemos cargar. Mira con bondad y misericordia a los que caminamos bajo el peso de nuestras cruces. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias
y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Jesús mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Timoteo, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya de pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo y con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo.
Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte y nuestros hermanos y hermanas por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de nuestro Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes ahora y siempre. En la paz